Ok, pues vamos a iniciar, hermanos. Como les mencioné, la enseñanza de esta jornada está enfocada a la familia, a los hijos, y obviamente pues toda está basada a los principios bíblicos. Y esta serie de estudios, hermanos, pues quiero decirles que no tiene el objetivo de producir en nosotros o generar en nosotros preocupación. No quiero que nos confundamos y generemos solamente emoción, remordimiento. Ese no es el objetivo, o una convicción momentánea en caso de estar haciendo algo mal, sino que el objetivo, hermanos, de esta serie de estudios es que comprendamos, que tomemos conciencia de la voluntad de Dios para la iglesia y para nuestra familia. Entonces la idea es que comprendamos, hermanos, que todos nosotros juntos analicemos los principios bíblicos que Dios quiere, entendamos, que se desarrollen en nuestra vida y que se desarrollen en la iglesia. Ese es el objetivo. No es el objetivo producir un remordimiento, hermano, solamente, una preocupación, ¿qué voy a hacer? Y luego ya, o una emoción que saliendo de este lugar, de esta burbuja, pues ya se pasa y se acabó. No. La idea, hermanos, hermanas, es que escuchemos, que comprendamos. Y obviamente siempre hay una diferencia entre el escuchar y el oír. Y escuchar, hermanos, es que nosotros prestemos atención, que prestemos atención con nuestros sentidos, que prestemos nuestro oído. El que tenga oído para oír, oiga. Que con nuestra memoria, hermanos, estemos recibiendo y entendiendo la información de Dios, que es muy importante. Porque oír, pues es estar acá, hermanos, y que el hermano esté hablando y hablando y hablando, y pues ya no entendí nada, nomás pasé lista. No, sino que más bien, hermanos, al estar escuchando nosotros, estemos analizando con el fin de comprender cuál es la buena voluntad de Dios para la iglesia, para nuestra familia. Que hoy comprendamos esto, hermanos, desde el niño, el joven, el adulto, el anciano, todos que comprendamos, hermanos. Porque la Biblia dice en Génesis 18, versículo 18, entendamos esto. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. No sé qué convicción haya en tu corazón. Yo de siempre estamos en la tarea educando a nuestros hijos, pero tengo en mente, y un texto que siempre me ha llamado mucho la atención, es precisamente esto. En oraciones muchas veces yo le he dicho a Dios, Señor, yo quiero que mi descendencia te sirva en esta tierra. Yo quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos te sirvan. No me he limitado a decir mis hijos. Hay una intención, la cual he venido y he querido construir durante 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, que llevamos 21, ya 22 años queriendo construir esto, y sigo diciendo, Señor, yo quiero que mi descendencia te sirva a ti. Entonces estos textos que refiere Dios a través de la palabra hablan no solo de una, sino de 2, 3 y más generaciones, porque dice que Abraham mandaría a sus hijos y a la casa después de sí.
Entonces la idea es transmitir los caminos de Dios de generación en generación y que no ocurra lo que pasó en el tiempo de Moisés, Josué, que cuando murió Josué, dice la Biblia, que la siguiente generación no conoció a Jehová ni los hechos suyos. Es decir, ahí es donde termina el testimonio de Jehová y comienza la época de los jueces, donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. Entonces la intención de Dios es que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sirvan a Dios. Pues dice Génesis 17:9, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. El contexto habla de la circuncisión, que hoy no es ya necesario hacer ese rito, mas lo tomo como ejemplo porque fue un mandato de Dios, del cual decía que quería extender su dominio, su bendición hasta la tercera y cuarta generación. Entonces la palabra de Dios que se estará compartiendo debe representar para nosotros, de verdad, hermanos, el buen vino. Ese que Jesús reservó al final de las bodas y dijo: ahora sí, ahí va el buen vino. Yo no sé si los que no están acá ya saben demasiado, a lo mejor. Yo no sé si los que no están acá están confiados ya. Quizá ya lo saben todo y por eso no están aquí. Pero aquí Dios nos dice, hermanos, que nos quiere hacer saber a nosotros, a nuestros hijos. La palabra de Dios, hermanos, es muy importante que la escuchemos, la comprendamos, que haga eco en nuestros corazones. Esta parte de la Escritura habla de la familia, de los hijos, que haya señal en nuestros hijos. Habla de ese pacto, hermanos, que debía de continuar y traspasarse de generación en generación. Ahora, hermanos, les voy a decir algo muy importante. Hablar de la familia, hablar de los hijos, hermanos, hermanas, sin que haya un dedo que te señale, te descalifique, o quien te quiera censurar por alguna situación que en tu vida se desarrolló en el matrimonio o en tus hijos, siempre va a haber. Imagínense a Abraham hablando de la familia. Ay, Abraham, ¿tú qué hablas? Si Ismael, tu hijo, se volvió en un idólatra. Imagínate a Isaac hablando de la familia. Ay, Isaac, pues si tu hijo Esaú tomó hijas, no una, hijas de los ismaelitas, cuando Dios había mandado que no las tomaras. Imagínense, habla en plural. O a Jacob hablando de la familia. Ay, Jacob, si tus hijos fueron malvados, uno de los tuyos se metió con tu esposa, otro de tus hijos le hicieron mal a otro de tus hijos, se convirtieron en asesinos en una ciudad cuando habían violado a su hermana. O sea, Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, entonces no tenían ese carácter moral y espiritual para hablar de la familia. Entonces, si citamos al sacerdote Elí, el cual sus hijos tomaban lo mejor de las ofrendas y fornicaban con las hijas de Israel. ¿Qué decir de Samuel? El pueblo mismo le dijo: oye, Samuel, tus hijos no andan conforme a tu testimonio, son malos, no temen a Jehová. Imagínate a David. Oye, David, tu hijo es un violador, un hijo usurpador, hijos rebeldes tienes tú, no andan en tus caminos. Entonces, hermanos, tendríamos que concluir en lo siguiente: si ellos no pudieron hablar de la familia, ninguno de nosotros, y yo soy el primero que no puede hablar de la familia. Entonces, ¿dejamos de hablar de la familia? ¿Entonces dejamos de instruir acerca de los hijos? No, hermanos, no. Algunos de los mencionados pasaron pruebas, pero Abraham se mantuvo en la fe, Isaac, Jacob,
Y ellos siguieron adelante luchando para que sus hijos un día retomaran el camino, reivindicaran la situación y dijeran: no, debemos andar por las sendas de mi padre. Y yo sé que en la Escritura tenemos muy malos testimonios acerca de padres que de alguna manera pueden hablar acerca de los hijos. Y ya puse el ejemplo, pero también tenemos testimonios grandes. Y quiero dar algunos porque a veces podemos irnos con la falsa idea de: pues los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Elí, David, mira sus hijos. Pues si nosotros somos jueces justos, analizamos y somos sensatos, prudentes y demás acerca del buen juicio hacia con la palabra, entonces, hermanos, eso es lo que nos dará inteligencia y sabiduría. Nos dará discernimiento para poder extraer de la palabra el conocimiento de justicia. No cualquier baratija con la cual querramos justificarnos y decir: no, pues si Abraham, Isaac, Jacob, Elí, David, Saúl, todos ellos, sus hijos, anduvieron haciendo lo malo, pues ¿qué me queda a mí? ¿Qué te queda a ti? Permitirte ser exhortado por esa enseñanza y decir: yo voy a ser diferente. Quiero que Dios haga de mí, de mi descendencia, algo diferente, porque para ello nos quedó el testimonio, hermanos. La palabra de Dios dice que varios hombres temieron junto con su familia. Tenemos el ejemplo de Emán, un hombre apartado de Dios. Dice que era profeta, idóneo para la obra de Dios. Era vidente del rey en las cosas de Dios, servía a disposición del rey para exaltar el poder de Dios. Y dice la Biblia que le dio 14 hijos y 3 hijas. Y todos sus hijos, dice la Biblia, que estaban bajo la dirección de su padre en la música y en la casa de Jehová. Y esta palabra dirección del hebreo quiere decir el que indica, el que tiene poder. O sea, Emán, este hombre, tenía poder de Dios, hermanos. Esa palabra dunamis, o sea, su influencia, su testimonio, su palabra, en verdad tenía poder y autoridad hacia con su esposa, hacia con sus hijos, pero ello lo fue construyendo con hechos, con palabras, con servicio, con amor, con ejemplo. Ese era Emán. Y la Biblia dice que tenía esa gran responsabilidad hacia Dios, hacia con el rey. Tenía esa gracia y esa gracia se extendió en su casa con sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos de Emán decidieron una cosa: seguir el ejemplo de su padre para andar en las cosas de Dios, y seguían sus indicaciones al pie de la letra. Lo cual quiere decir que el hecho de que nos ocupemos en las cosas de Dios, en un trabajo secular, ello no justifica para que digamos: por eso yo no atiendo a mis hijos. No, Dios nos da realmente esa gracia y ese poder para hacerlo. Hermanos, no podemos nosotros desatender la iglesia en nuestro hogar. Si en nuestro hogar no tenemos la iglesia, nunca podremos aspirar a tener una iglesia en otro lugar. La iglesia debe comenzar en nuestro hogar, dirigiendo a nuestros hijos. Es prioridad, ya que la Biblia dice que la sabiduría es justificada por los hijos. Ese texto, hermanos, que la sabiduría es justificada por los hijos, debemos de mirarlo como un gran reto, hermanos. Como un desafío para nosotros que nos dice: a ver, cristianos, la sabiduría es justificada por los hijos. Hay muchos que pueden decir: no, pues yo soy sabio, yo esto con mis hijos, yo aquello. Pues la sabiduría dice que se justifica en el testimonio de nuestros hijos. Y esa es la tarea y el desafío que tenemos todos nosotros, hermanos. En ese transitar, en ese construir, en ese alcanzar y superar este desafío, nos vamos a encontrar con pruebas, con tropiezos. Nos vamos a encontrar con situaciones, con dificultades, pero ¿quién de nosotros se va a levantar para realmente seguir adelante?
La Biblia dice en Primera de Crónicas 25:4 en adelante, de los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, etcétera, versículo 5, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios, arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. O sea, hermanos, no solo estaba él en un ministerio individualista, no buscaba él, ahora sí, que solo salir adelante. Tenemos este testimonio. Tenemos el testimonio de Obed-Edom y sus 8 hijos. Dice la Biblia que estaba al servicio de Dios, él con sus hijos. Lo encontrarás y podrás desarrollar en un estudio en Primera de Crónicas 26, versículo 4 en adelante. Puedes encontrar esa información. Los 4 hijos de Semaías, hombre valeroso y esforzado en el servicio de Dios. Primera de Crónicas 26, versículos 6 y 7. Obviamente tenemos a Abraham, Isaac y a Jacob. Tenemos a Loída, a Eunice y a Timoteo, a José, María y Jesús, Elizabeth, Zacarías y Juan el Bautista y otros testimonios que encontramos en la Biblia. Fueron hombres que amaron a Dios sobre todas las cosas, que apartaron el humanismo, el sentimentalismo, y ellos lo vieron sus hijos y dijeron: yo quiero ir tras los pasos de mi padre, porque nada hace el hijo sino lo que ve hacer al padre. Un padre tibio, indeciso, irresponsable, un padre o una madre indiferente a la obra de Dios, pues eso es lo que vas a estar formando, porque hablan más nuestros hechos que las palabras. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que Emán le dio dirección a sus hijos. O sea, en su particular testimonio dice que estos estaban bajo la dirección de su padre. Y la palabra dirección en hebreo, la palabra es Torá. ¿Y qué es la Torá? Es la ley de Jehová, hermanos. Es el precepto y estatuto. Específicamente el decálogo o el Pentateuco, que está conformado por Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levíticos y Números. Esos 5 libros, dice la Biblia que Emán dirigía a sus hijos en el Pentateuco. Tomó como responsabilidad día a día instruir a sus hijos a levantarse, al acostarse, al andar en su camino. O sea, Emán tomó una responsabilidad y dijo: no, yo voy a formar a mis hijos en la ley de Jehová, en la que es perfecta. Emán, en él se cumplió el proverbio que dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir, formar, capacitar a los niños requiere, hermanos, hermanas, de verdad, más que llevarlos a la escuela dominical. Solo es parte de. Yo creo que la escuela dominical, hermanos, es una bendición muy grande para los hijos. Es muy grande. Yo veo a los niños, ustedes los ven, hermanos, ellos se preparan. 3, 4, 5, 7, 8 años, se preparan, quieren estar en la dominical, hablan de sus maestras, de sus trabajos. Yo lo veo con mi hijo todavía el más pequeño y habla de la clase, me dijeron, y hay una emoción natural porque aman a Dios. Es muy hermosa la escuela dominical, pero va a ser más hermoso en casa. Hermanos, aquí la palabra de Dios en Proverbios 4:18 dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Habla de una aurora. La educación de nuestros hijos, hermanos, es como el desarrollo físico. Un día fueron concebidos, ya estaba la información, el ADN. En unos días se conformó a través de los aminoácidos como un rompecabezas, que son 20 y tantos, se conjugaron, se juntaron, se armaron
y ya vinieron a hacer las proteínas, células vivas, se formaron sus órganos y luego fueron un ser, hermanos. Y ya estaban ahí preparados para salir a la luz. Bueno, así al escuchar la palabra se va dando una formación. Se va dando una formación a través del mandamiento, a través de los principios, los consejos, la exhortación, la disciplina. Escuchemos, hermanos, no solamente es el devocional, no solo es la dominical, no solamente es llevarlos, no, va más allá, hermanos. Como lo iremos viendo más adelante, por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino. La Biblia dice, corrige a tu hijo y tendrás descanso. La vara y la corrección dan sabiduría. El muchacho consentido avergonzará a sus padres. La necedad está ligada al corazón. La vara de la corrección lo alejará de él. No provoques a tus hijos a ira. Críalos en amonestación y disciplina. Es decir, a medida que los padres van haciendo lo propio, todos estos textos que menciono, cuando tú los crías, los amonestas, los disciplinas, cuando vas cumpliendo con todo esto, hermano, se va cumpliendo una formación en tus hijos. Así como esa formación desde la concepción hasta el alumbramiento, así se le va dando una formación y tú vas viendo que va tomando sentido. Porque las palabras, la enseñanza se vuelve palpable, tangible, se vuelve visible. Por eso su formación debe ser equilibrada. Debe de haber amor, debe haber disciplina, hermanos. Debe haber ejemplo, debe haber corrección. Pero hermanos, si nosotros no queremos obedecer a Dios y entonces hacemos lo contrario, no te sorprendas. No te sorprendas como alguien dijo, ¿quieres que una ave muera? Ábrele tú el cascarón. ¿Quieres que una mariposa no nazca? Ábrele tú el capullo. ¿Quieres que tu hijo no sea feliz? Hazle todo. No le disciplines, no le llames la atención, no lo enseñes en nada, hazle ver que la vida es fácil y verás que con el tiempo tu hijo se vuelve en un niño infeliz, lleno de ansiedad, que se va a sentir muy desgraciado. ¿Sí? Por hacerle todo, por no cumplir con la enseñanza de Dios. Y no, hermano, no, hermana, los niños no son perfectos, pero su formación en el Señor va siendo clara, su formación va siendo evidente. Así como la luz es evidente y se impone, la luz de la aurora va saliendo y de repente resplandece y ya está el día clareado, hermano. Así dice la Escritura, lo acabamos de leer, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo vas instruyendo, disciplinando, le das ejemplo, lo amas, lo sirves y va siendo moldeado, hermano. Va siendo moldeado, pero cuando estas cosas no están, comienza a haber una deformación. Alguien dijo, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Hermano, la Biblia dice en Proverbios 2:7, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Ese escudo a los que caminan rectamente. Vean, hermanos, este proverbio tiene que ver con una gran promesa. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Dios te va a bendecir si tú tomas la responsabilidad de educar a tus hijos. Dios nos irá nos va a ir proveyendo la sabiduría y va a ser escudo a nuestra vida, dice la Biblia, y a la vida de nuestros hijos. ¿Pero cómo? Cuando estamos atentos a su ley, cuando estamos atentos a la Torá, como lo hizo Emán, como lo hizo Abraham, Isaac, que sí pasaron pruebas, que sí hubo situaciones complejas, pero miren, ellos se apegaron a la Torá. Y entonces Dios les proveyó sabiduría y se convirtió con el tiempo en su escudo, porque Dios miró una cosa, es que ellos me aman.
Y les ayudó de verdad, hermanos. Hoy quiero anunciarles algo por si no lo saben. Hoy tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos y debemos instruirlos. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra instruir del hebreo bin es llevarlo al conocimiento. Instruir es llévalo a la comprensión, al discernimiento, a la cordura. Que el niño llegue a ser el maestro, docto, que sea una persona atenta. Hermanos, hoy tenemos la oportunidad. Quiero citar a John Watson, que habló del conductismo, dijo, y es lamentable, no, lo cito no porque me guste tanto, hermanos, sino porque lamentablemente mucho de esto se ha cumplido. Se le atribuye a él al final. Dice, dame una docena de niños sanos y bien formados y mi mundo específico para criarlos, y yo me comprometo a tomar cualquiera de ellos al azar y entrenarlo para que llegue a ser cualquier tipo de especialista que quiera escoger. Médico, abogado, artista, mercader y sí, incluso mendigo y ladrón, sin tener para nada en cuenta su talento, capacidades, tendencias, habilidades, vocación o raza de sus antepasados. Dice, yo me comprometo. Miren, hermanos, yo tengo un perro, pero al perro le pongo la comida y puede estar ahí 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5, hasta 10 minutos y no se traga la comida por mucha hambre que tenga hasta que le truene los dedos. Sabe cuándo hizo mal y lo sacamos y ya no se mete. Cuando no hace bien, él sabe que puede entrar a la sala. Pero un perro, hermanos, se le puede condicionar. ¿No se podrá condicionar a un niño con entendimiento? Claro que con mayor razón. Nosotros los padres formamos o deformamos a nuestros hijos, construimos o deconstruimos a los niños. Los hacemos felices o infelices con nuestras decisiones. Por ello es importante educarlos. Y la educación de nuestros hijos no está limitada solo a lo espiritual. Para el tiempo de los hebreos, desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Cristo, la educación que nosotros debemos darle a nuestros hijos hoy es muy diferente, hermanos. Porque las demandas, las amenazas, hoy son mayores. Hoy son mayores para nuestros hijos. Por ello es importante educarlos, hermanos. Y la educación, reitero, no está limitada, sino que tiene muchas demandas y debemos ocuparnos de su educación, porque este es un mundo, hermanos. Es un mundo que en parte está preparado, pero hay mucha maldad, mucha gente malintencionada. Cuando tú llevas a tu hijo a la primaria, secundaria, universidad, tú debes preguntarte algo, padre. ¿En verdad formaste a tu hijo para enfrentar esos ambientes que hay en esos lugares? Son ambientes hostiles. Yo te puedo decir algo. Yo fui a la escuela pública y me tuve que defender con mis manos, hermanos. Nunca fui peleonero. Nunca me gustó pelear. Pero el problema es que a mí no me gustó, pero a los demás sí les gustaba. Y lamentablemente tuve que defenderme, hoy me da vergüenza. Lamentablemente tuve que sacar la casta, lamentablemente tuve que ponerme al tú por tú. Ahora la situación, hermanos, está muy por arriba de lo que vivimos antes. La educación en casa, hermanos, como en la SEP o las escuelas públicas, espero que ya hayan tomado conciencia todos de que tiene demandas que debemos considerar. Si tu hijo está en casa, si tu hijo está en la escuela pública, hay demandas. Hay demandas tanto para el uno como para el otro, porque la escuela en casa no está garantizada al 100% de que todo va a ir viento en popa. No, hermanos. Así como en la pública, así como en casa, hay amenazas y muchas amenazas. Entonces, hermanos, he considerado algunos puntos. El primero, y se va a tomar un tiempo
que el hermano Sergio va a dar acerca de un plan de estudio. Pero el plan, en primer lugar, si tú quieres educar en casa, debes tener un plan de estudio. Si lo tienes, qué bien. Si no, debes buscarlo. Y si lo llevas a la SEP, pues ya hay un plan de estudio allá. Entonces, ese plan de estudio es necesario, pero no suficiente. SEP o hogar. O sea, debe de ser. Les leo estas palabras del presidente Barack Obama. Padres, no podemos exigir a nuestros hijos que se desempeñen bien en la escuela si no les damos apoyo cuando llegan a casa. Habla de la escuela pública. La crianza de los hijos no puede ser delegada por contrato. Para que nuestros hijos se superen, tenemos que aceptar nuestra responsabilidad de ayudarlos a aprender. Esto significa apagar el Xbox y procurar que nuestros hijos se acuesten a una hora razonable. Significa asistir a esas conferencias entre padres y maestros y leerles a nuestros hijos y ayudarlos con sus tareas escolares. Presidente Barack Obama. El presidente Barack Obama aportó un plan de estudio que llamó Desde la cuna a la carrera profesional. Así le llamó a su plan. Y dice que para poder lograr esto se deben adoptar varios principios. No los puse en lista, pero te los menciono. Él dijo en su lista lo primero: 1, ser responsable. 2, sé comprometido. 3, sé positivo. 4, ten paciencia. 5, presta atención. 6, sé preciso. 7, presta atención a los errores. 8, concéntrate en los logros de tus hijos. 9, sé diligente. 10, sé innovador. Estos son los principios que dijo. Y último dijo, debes estar presente. Esta información, si alguien gusta, puede encontrarla en el libro titulado El poder de los padres para trazar el camino hacia el éxito. Así se titula, El poder de los padres para trazar el camino hacia el éxito. ¿Quién lo escribió? El Departamento de Educación de los Estados Unidos. Escribieron este libro. La educación de los hijos, dice Barack Obama, no se debe dejar en la mano de personas ajenas. Dice esto, lo siguiente: ninguna política gubernamental servirá de nada a menos que nosotros también nos responsabilicemos más como padres. Porque por muy eficiente que sea el gobierno, no pueden apagar la tele o guardar los juegos de video. Por muy eficientes y dedicados que sean los maestros, no pueden asegurarse de que su hijo llegue a tiempo a la escuela y que haga sus tareas escolares al regresar en la tarde. Esas son cosas que solo los padres pueden hacer. Estas son cosas que nuestros padres tienen que hacer. Presidente Barack Obama. O sea, hermanos, la educación en las escuelas públicas no te va a arreglar todo. Ellos no pueden apagar la tele. Ellos no pueden quitarte del celular. Ellos no te van a decir, ayúdale a hacer la tarea al niño. No. ¿Quiénes son? Somos nosotros. Pero a veces nos hemos dejado llevar por ese pensamiento. No, pues ya lo llevé a la escuela secular o a la dominical y ahí les van a hacer todo. No, hermanos, qué equivocados estamos. La educación espiritual secular de nuestros hijos abarca mucho más, sobre todo cuando vemos que aquí en México, durante varios sexenios o décadas distintos, vemos que no ha habido ninguna continuidad en las reformas educativas. Te leo esto, lo pueden buscar también ustedes y documentarse. En 37 años de distintos gobiernos se han tenido 18 secretarios de educación pública.
En tan solo 3 sexenios se han tenido 9 secretarios de educación pública. No hay continuidad y viene un presidente, se va otro y las reformas educativas siguen cambiando. De hecho, ha habido 3 cambios educativos en tan solo 12 años. Hermanos, de 1877 a 2002 ha habido 61 secretarios en toda la historia de la educación pública. En 145 años de la SEP ha tenido 61 secretarios. O sea, esto en el gobierno, hermanos, de 27 mandatarios o presidentes. Del año 2000 al 2022 ha tenido 10 secretarios de educación pública y hoy está en desarrollo una prueba piloto, para variar. Fíjense, ¿saben lo que significa esto, hermanos? O sea, es un dato que es muy alarmante, porque no hay continuidad en la educación. Y esto, algo muy importante, abro el paréntesis y lo voy a cerrar rápido. Hay maestros muy entregados en la educación. Y aquí hay hermanos y hermanas que yo sé que lo son así, que le dan su esfuerzo, su dedicación, su esmero a los niños, pero lamentablemente solo lo pueden hacer 1 año o 2, pero no en toda la educación de los niños o jóvenes. Por eso es alarmante, hermanos. Ahora está la prueba piloto en 100 escuelas, en más escuelas, 900 y tanto. Hay un documento de 24 hojas en la que el gobierno nos informa solo con generalidades lo que se pretende será la nueva escuela mexicana. Y ese documento de 24 hojas, que son generalidades, lo pueden ustedes leer, hermanos, bueno, comienza con la siguiente cita. Es la introducción del documento. Es una cita de la ONU, dice lo siguiente: educación de calidad, que refiere a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, todas y todos. Así inicia y comienza a desarrollar lo que va a hacer con palabras muy generales, creo de fácil comprensión, pero que el documento está bien escrito y dice uno, oye, pues está muy bien el documento, qué bueno que la nueva escuela mexicana pretende darle una buena educación, formación a los niños de México, es correcto, pero también dice lo siguiente: la nueva escuela mexicana se compromete con el cumplimiento de la igualdad sustantiva independientemente de las preferencias sexuales y de género entre mujeres y hombres, entendida como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Continúa la siguiente: la nueva escuela mexicana se desenvuelve en un ambiente escolar incluyente de todo tipo de personas, sin importar clase, género, etnicidad, lengua o discapacidad, en donde se diseñan e implementan acciones para contrarrestar prácticas que producen estereotipos, prejuicios y distinciones. Fíjense, está muy en boga lo de la ideología de género. Entonces, se comenzará a educar. Nuestros hijos llevan una formación donde el niño es niño, la niña es niña. No hay bisexual, transexual, transgénero, pangénero, nada de eso. Pero de repente en la escuela comenzarán a aparecer esos estereotipos, y si tú vienes, según ellos, formado con un estereotipo donde no, es que a mi papá me enseñó que solo es hombre y mujer, pues bueno, se podrá encontrar como prejuicio y distinción, discriminación y demás. La nueva escuela mexicana, el nuevo plan educativo, otra. Desconocen, esta es una información, dicen, desconocen libros de texto por neoliberales, advierten expertos, un proyecto confuso, es más ideológico
que pedagógico. O sea, hay expertos que leyeron el documento y han estado analizando, y no hay como tal un plan educativo que digan aquí está lo que vamos a hacer. No, dicen que están trabajando, pero ya los expertos están diciendo esto es algo ideológico, no pedagógico. O sea, ese es el nuevo plan educativo que pretende quitar los libros e incluir yo no sé qué clase de ideología. Y sabes, hermano, se quería implementar a partir de este año, pero hay quienes se levantaron y solamente les permitieron en 900 y tantas escuelas de primer grado, preescolar, primaria y secundaria. Pero sabes, el que hayan aceptado este plan piloto en algunas escuelas, para ellos es un paso muy gigante ya. Ellos dijeron, ya entramos. Es lo que queríamos, solamente entrar. Una vez que estemos adentro, nos instalamos, nos extendemos y sin problema, hermanos. Eso tiene que ver con el modelo educativo. Es que mi hijo va en una escuela privada. No, hermanos. Las escuelas privadas están obligadas a regirse por lo que la Secretaría de Educación Pública dice. Este es mi nuevo modelo educativo y es el modelo que tú vas a enseñar. Y voy a mandar a mis inspectores para ver cómo se va desarrollando esto. Hermanos, lo que hablábamos en años de la ideología de género ya entró a las escuelas. Ya nos alcanzó en universidades y demás. Esto primero, hermanos, tiene que ver, yo les decía que la educación, sea secular o espiritual en nuestros hijos, pues no está limitada solo a decir, solo lo de Dios. Es lo más importante, pero debemos tener un plan, hermanos. Un plan educativo necesario que debemos de adoptar de manera responsable para instruir a nuestros hijos, porque nuestros hijos están enfrentando un mundo muy competitivo. Muy competitivo. Y ahora, independientemente del modelo educativo que adoptemos, creo que todos deseamos alcanzar cosas buenas para nuestros hijos. Pero para poder recibir, la Biblia dice en Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Quieres que tus hijos estén preparados en el área espiritual, en el área académica, físicamente, psicológicamente, social, en todo lo que tú quieras? ¿Qué necesitas? Tomar la responsabilidad. O sea, aquí dice que el deseo no es suficiente. Para alcanzar, ¿qué necesitamos? Poner manos a la obra, ser diligentes para poder prosperar, hermano. No se trata solamente de un deseo, es que yo deseo que mis hijos amen, busquen a Dios, sean temerosos. Sí, pues trabaja. De entrada, sé temeroso de Dios, y segundo, debes tener un plan educativo, pero no está limitado a ello, hermanos. Otra demanda para educar es la disciplina, hermanos. ¿Sabes? La disciplina es un conjunto de reglas y de comportamientos para poder mantener el orden y la subordinación dentro de un lugar, de una familia. La disciplina, ¿con qué tiene que ver? Mira, en la SEP, lo que les decía, la diferencia de entre el trabajo y venir a una cita donde Dios nos va a hablar. Es lo mismo. La diferencia entre la escuela secular, que los niños de la primaria creo entran a las 8. Si llegan a las 8:20, ¿qué pasa? Ya no entran. ¿Por qué si en las escuelas cierran las rejas? Porque aquí no la vamos a cerrar, hermanos. Hermanos, en el kinder a las 9, en las secundarias a las 7, ahí están, van los niños con frío, los jóvenes, está lloviendo y ahí van lloviendo, y ahí van los padres a llevarlos, se esfuerzan mucho. ¿Por qué aquí cuando llueve, hermanos, o cae granizo, luego ni a la congregación? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la disciplina, hermanos, tiene que ver con cumplir horarios, el calendario escolar, reglamento, tarea, la conducta, la higiene, el esfuerzo, la alimentación, hermanos. Debe haber una disciplina en todos esos aspectos para que un niño se desarrolle de manera correcta.
y pueda alcanzar su máximo potencial, debemos tomar en cuenta la disciplina, hermanos. Luego queremos niños o jóvenes temerosos, interesados en las cosas de Dios, pero nosotros no lo hacemos. Más interesados en lo del mundo, en lo académico, que es correcto, pero más correcto es que busquen las cosas de Dios. Entonces, dentro de las disciplinas, sea en la escuela pública o en el hogar, hermanos, debe haber esto, hermanos, horarios. Porque en casa no es la escuelita de que hoy sí estudio, mañana no. Hoy entro a las 9, mañana a la 1. No. Debes someterte a un calendario escolar, ser disciplinado. Debe haber un reglamento. No porque sea mamá o papá, el maestro, pues ya lo dejes, no. Debe cumplir con las tareas y mandarle un reporte aunque sea en casa. Y si no, pues bueno, vendrá un castigo ahí por incumplimiento, un demérito. La conducta, pues algo que se debe estar revisando. La higiene, hermano, no puede el niño porque estudia en casa a las 11 de la mañana entrar a la escuela todo despeinado, con un gallo aquí. Oye, ¿ya desayunaste? No, y todavía en pijama. A eso se le llama indisciplina, hermanos. ¿O a poco a la escuela pública los padres llevan a sus hijos todos despeinados, hermanos? No, porque hay señalamientos. Entonces, sea la escuela pública o sea en el hogar, hermanos, todo esto, o sea, lo de Dios, lo secular, el plan de estudio, disciplina, pero también tiene que ver con inversión, hermanos. Inversión, sí. No está al alcance de todos llevar a un niño a una escuela privada o tenerlo en casa. Muchos adoptan la escuela pública y es correcto para que no dejen a sus hijos sin estudio, los llevan a la pública. ¿Por qué? Pues porque no alcanza el dinero, hermanos. Que también piden mucho dinero, muchas cosas. Pero la inversión tiene que ver con tiempo, con dinero y con esfuerzo, hermanos. Nadie puede educar a hijos sin la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Si tú dejas a tus hijos solamente al olvido, creyendo que sin aportar esto vas a construir algo, no es posible, hermanos. Por eso el texto que leíamos dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el diligente prospera, crece. ¿Por qué? Porque está el plan educativo, hermanos. ¿Por qué? Porque es disciplinado, porque quiere invertir. Pero para educar, hermanos, hoy día, como estamos en un mundo tan competitivo, también hay demandas intelectuales, hermanos. Conocimientos básicos de las materias de matemáticas y español, que la nueva escuela mexicana la quiere quitar, hermanos. No sé qué van a aprender. Pero imagínense, o sea, deben de estar las demandas intelectuales, lo básico, hermano. Si en ese sentido no se tiene esta demanda intelectual básica, pues ahí sí lo recomendable es: hijo, te voy a llevar a la escuela pública y voy a estar muy al tanto, porque de otra manera provocarás al niño a ira. No, te tengo en el hogar, pero no te educo. No hay disciplina, no hay instrucción, no tengo plan de estudio. ¿Sabes qué genera eso? Ciertamente, enojo. La Biblia dice: no provoquéis a vuestros hijos a ira. Muchos padres, yo recuerdo en el pasado que hubo enseñanzas de este tipo que ahora creo que no se consideraron algunos aspectos, pero sabes, muchos sacaron a los hijos y los tuvieron en casa en el olvido, para que no se contaminen en el mundo. Pero los provocaron a ira. O no había un plan, no estaba preparada la familia, no tenía los materiales suficientes, hermano. Miren, la Biblia dice en Proverbios acerca de esto último, demandas intelectuales, Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena, hermanos. El alma sin ciencia no es buena. La palabra ciencia del griego agnosis, conocimiento o saber, del hebreo dat, que es conocimiento. O sea, hermanos, la Biblia dice inclusive: sin conocimiento el pueblo perece. El pueblo perece.
Y si un pueblo perece, obviamente tu casa, obviamente tus hijos. Debemos saber por dónde llevar, cómo encaminar a nuestros hijos. Y una de las mejores formas es instruyéndolos, prepararlos. Y para esto, hermanos, no es necesario un título. O sea, que nosotros nos preparemos, hermanos, en el hogar. Si tienes un título, qué mejor. Tienes la certificación de decir, bueno, yo puedo enseñar a mi hijo, qué bueno. Si no lo tienes, no te preocupes. Tú mismo, vuélvete autodidacta. Tú mismo, ejercítate en las materias y mira, podrás educar a tus hijos. Pero esa es otra demanda, hermanos. Y las demandas ahí no terminan si queremos educar en el hogar. Dice también las demandas materiales, hermanos. Hay demandas materiales. ¿Quieres educar? Pues debes tomar en cuenta que debe tener el niño un lugar adecuado. Debes proveerle materiales didácticos. Hay muchos materiales y lamentablemente pues tienen un costo. El gobierno no va a venir y a decirte, mira, aquí están los materiales. No, requiere de esfuerzo. De esas demandas materiales también, hermano, pues te van a demandar uniformes. Oye, el internet es necesario, es una herramienta que le da de alguna manera medio, una entrada para que los niños se metan al mundo de la información, obviamente enseñándoles a buscar la buena información. Reitero, todo esto no te lo va a proveer la Secretaría de Educación Pública, El Estado de México da útiles, pero qué útiles, hermanos, qué útiles dan. Una vez salió un hombre en un video, dice, voy a hacer un video para poder agradecer a nuestro gobierno el pantalón que le dio a mi hijo. Dice, bueno, le voy a tener que hacer unos ajustes, porque era un pantalonzote. Sacó la chamarra, miren, bueno, le hacemos también algo. Las tijeras, vamos a probarlas. Agarra un papel y no cortan. Dice, es que pensaron para que no se corten los deditos. Y así comenzaron este hombre a hacer el video y pues unos útiles que tú oyes. Si vas a dar algo, pues dalo bien. Entonces, hermanos, esa es otra demanda, las demandas materiales. Otra demanda para educar, hermanos, obviamente es, como dice Malaquías, Él hará volver el corazón del padre al hijo y el del hijo al padre. Es decir, tu corazón, tu amor debe de estar ahí para que en ti esté el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la templanza, esos frutos que te van a ayudar a educar a tu hijo, porque educar en casa, hermano, de repente las cosas no salen y necesitas paciencia. ¿Y quién es el único que te da paciencia? Pues es Dios. Se necesita ello, hermano. Entonces las demandas de la educación, para alcanzarlas, hermanos, entendamos, no tiene que ver solo con tomar a mi hijo, meterlo en una esfera mágica y en automático ya alcancé lo que quería con mi hijo. No, tiene que ver con demandas que se vuelven alcanzables tus metas, pero que a todo esto debemos sumarle nuestro ejemplo, instrucción, responsabilidad. Educar a los hijos, hermano, hermana, no es nada sencillo. De verdad, hermanos, educar a los hijos no es nada sencillo, es todo un reto, es una tarea de esfuerzo, de demandas. Muchas familias iniciaron, pero se quedaron en el camino. Muchos hermanos iniciaron y fracasaron. Y muchas veces cuando inician, a mí alguien me dijo, cuando iniciamos, no van a poder. Así, no lo van a lograr. Pero hermano, la verdad es que cuando tú amas a Dios y a tus hijos, pues vas hacia adelante. Vas hacia adelante. Entonces, hermanos, si queremos educar, pues necesitamos considerar todo esto. Aparte de las demandas espirituales que la palabra de Dios misma nos pide. Ya hice mención de manera sintetizada que dice: instruye al niño, corrige a tu hijo, la vara le dará dirección, no lo provoques a ira, en disciplina, en amonestación. O sea, lo que dice la palabra de Dios
para su formación adecuada. No es una tarea sencilla, pero no es imposible. ¿Podemos hacer esto? Se puede, hermanos. Porque aún dentro de la iglesia, hermanos, hay familias. Creo que con esta mano me alcanza. Pero hay varias familias que esta tarea la desarrollaron dentro de su hogar con sus hijos y hijas. Algunos ya hasta son profesionistas. Otros ya son universitarios, hermanos. Y ya van con una preparación a la universidad después de 18, 20 años de educación, instrucción, capacitación para poderle hacer frente a este mundo. Y cuando tus hijos pisan la universidad, ellos mismos ven la gran diferencia, a diferencia de las carencias que está en la formación de todos los demás. Y obvio, pues hay desventajas, porque cuando tú formas dentro del hogar, con base a todo lo mencionado, pues hermano, pues mandas un joven o una joven, pues bien preparada intelectualmente, espiritualmente lleva los principios, va con mucha confianza porque sabe que tiene la ayuda de Dios y la protección y la ayuda de su familia. O sea, hermanos, van y se paran sin ser amedrentados y pueden ver de manera muy notoria, bueno, qué bueno que me educaron en el hogar, porque ven el desamor, ven los vicios, el maltrato, la malformación, o sea, ven muchas carencias en sus compañeros alrededor. Y eso te lo pueden testificar hijos de hermanos que ya están en universidad, pero aquellos que están preparados, que lamentablemente no son todos. Entonces, hermanos, esto tiene que ver con lo primero. Tomemos el reto de educar. Es un reto y veámoslo eso que dice: la sabiduría es justificada en los hijos. Es como un reto que Dios nos deja diciendo: en tus hijos se va a justificar si eres o no sabio, porque de otra manera será lo contrario. Cerremos nuestros ojos para acabar esto primero. Señor, gracias, Padre. Sigue tú ayudando a cada uno de nosotros. Tú nos trajiste y a ti te damos gracias. Yo te ruego que de verdad guardes esto y que lo llevemos en el corazón, en la mente, para así poder desarrollarlo a partir de ahora, independientemente de la edad en que estén nuestros hijos. Porque la Biblia dice que lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, Dios lo restituirá. Él nos puede ayudar, hermanos, para ser familias ejemplares. Es lo que Dios quiere, hermanos, y es nuestra aspiración, debe ser nuestra aspiración, porque para Dios nada hay imposible. Dios, ayúdanos a todos y cada uno de nosotros. Yo me muestro como el más necesitado, ayúdame y seguramente mis hermanos también. Ayúdanos a educar a nuestros hijos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos unos minutos, hermanos, para levantarnos, salir, caminar, y ya en unos minutos les hablamos, por favor, para continuar. Gracias.